Luz Sotuela es un escritor bilbaíno que comenzó escribiendo poesía, de ahí pasó a escribir relatos, tiene 4 libros de poesía, ha ganado el Premio Provincia de Guadalajara, ha sido traducido al italiano y al portugués con su libro Alucinario. ¿Cómo se definiría Luz Sotuela como escritor? Pues bueno, pues es una pregunta estupenda. Yo creo que, ¿cómo me definiría? Pues bueno, pues soy un escritor con oficio y que bueno, yo vengo de la poesía y quizás soy un poeta que narra más que un narrador poeta, ¿no? Que escribe poesía. Entonces bueno, es que es compleja esa pregunta. Pues, ¿cómo me describiría? Pues bueno, pues creo que lo que voy creando es una voz por lo menos original, que es lo que estoy tratando de hacer, o sea, que no sea una cosa igual. Y entonces creo que voy generando un mundo, porque los personajes de Alucinario, por ejemplo, hay varios personajes que salen luego en el descubrimiento de la soledad también en la novela, y estoy entretejiendo una especie de universo literario, ¿no? En el que salen personajes repetidos, las inquietudes son similares y supongo que con el tiempo irán variando. ¿Cómo fue el paso de la poesía a la narrativa? Porque normalmente alguien escribe siempre poesía o escribe narrativa, pero normalmente no conjugan los dos. Sí, no se suele. Además luego está muy mal visto entre los escritores esa especie de intrusismo. Pues yo, de todas maneras, fue un paso natural, porque yo mi poesía no es una poesía discursiva, es una poesía que no sé cómo decirte, es una poesía muy simbólica y muy lírica. Entonces no tenían historia, pero a mí siempre me ha gustado contar historias, porque bueno, yo vengo de imagen y sonido y entonces a mí siempre me ha gustado la narrativa. Y entonces pues comencé poco a poco y pasé de una manera muy natural. De repente pasé a un poema cuento y luego del cuento dejó de ser tanto poesía y, como se puede ver en algunos de los primeros, tiene una adjetivación forzada, que yo es un estilo mío. En estos cuentos que he leído alguno antes, y se nota que tienen un poquito más de poesía y lo voy limando y va perdiendo un poquito ese mundo poético, lírico. Describe su poesía como desgarradora y como una manera de plantearse cosas, pero esto también lo lleva a la narrativa, porque, por ejemplo, en Alucinario son 25 relatos en los que se plantea preguntas existenciales. Me gustaría saber un poco el lector cómo va a sentirse identificado al leer su obra. Hombre, yo creo que lo que a mí me interesa es que una de las cosas que yo creo que hago originales es mantener un diálogo con el lector. O sea, que yo lo hago en todos los libros de narrativa. En Alucinario, por ejemplo, que lo voy a sacar aquí, que se vea un poquito en... Esto es un libro maravilloso, para mí este es un libro del que estoy muy satisfecho. Sí hay en todos... O sea, de alguna manera el lector tiene que responderse a las preguntas que yo le hago, que tiene que terminar de alguna manera el cuento, porque yo creo que toda obra de arte, yo cuando he pintado, cuando he hecho cortometrajes, no está terminado hasta que esto es un medio de comunicación. O sea, yo lo escribo en soledad, tú lo lees en soledad, pero nos comunicamos. Tú has leído algún libro mío, ¿no? Me parece que Crónica de lo Imposible, ¿no? Entonces, de alguna manera, tú en tu casa te comunicaste conmigo cuando lo escribí. O sea, de alguna manera hay una comunicación ahí, además que creo que es muy certera. Entonces, bueno, yo creo que el lector sí se va a hacer, cuando se acerque a mi mundo, porque además es un mundo muy rico, porque hay mucho humor, o sea, no es todo grave, ¿no? Porque he tratado de leer los menos... Claro, los cortos son más difíciles los largos son más difíciles de leer, pero yo creo que hay mucho humor, son muy rápidos, son cercanos y luego tienen también un punto moderno, ¿no? O sea, porque el otro día me decían en la radio que yo era una persona muy moderna, porque claro, yo no me considero, no voy vestido así, ¿no? Esa idea del modernismo que se tiene, ¿no? De vanguardista. Pero sí creo que en ciertos aspectos creativos no me quedo en lo que está ya dicho. Entonces trato de hacer una cosa nueva y original. Entonces creo que el que se acerca a mis libros o le encanta y continúa con ello, que yo creo que es a la gran mayoría, o quiero creer, a pesar de estar bien escrito, porque está muy bien, yo cuido mucho, como vengo de la poesía, cuido mucho la prosa, la cuido al detalle, o sea, y vuelvo una y otra vez. La corrección es más mi trabajo que la creación. Creo que van a encontrar un mundo que es muy empático, porque yo al final hablo de las cosas que nos pasan a todos, que es el sentirse solo, el sentirse incomprendido, la incomunicación, la necesidad de
de hablar, la necesidad de sentirse entendido, y la necesidad de ser querido, de que le quieran, pues no sé. En definitiva, del amor. Del amor, claro, sí, sí. Del amor hablo muchísimo. Lo he dicho antes, que yo creo que el amor es... De hecho, este último libro que he terminado, estoy ahora terminándolo, de la parte más... ¿Qué se titula? Se titula Undoso. Undoso es lo que se mueve haciendo ondas. Y es una metáfora sobre nosotros, sobre el ser humano, y es una isla que habla en primera persona, la Tierra, porque él se mueve como durante el movimiento de las placas tectónicas, no se mueve porque hay movimiento, sino porque se siente solo, entonces quiere estar con el resto de la Tierra. Entonces ahí hablo de... Pero claro, es la única manera de escapar un poco de la soledad y de la incomunicación es a través del amor, ¿no? De las relaciones humanas, ¿no? De la amistad, pero sobre todo del amor. Yo creo que el amor es la herramienta que el ser humano ha inventado más útil para dar sentido a la vida, mucho más que el alma, porque yo creo que el alma es el invento más nocivo que ha habido con las religiones y todo esto, pero yo creo que el amor es una herramienta preciosa y maravillosa para entender un poquito la vida. Y bueno, plataforma de amor, pues claro, como no tiene mucho más, ¿no? La metáfora es una constante en su obra, por ejemplo, en Los espejos salvajes o en La espada rota juega mucho con espadas y espejos. ¿Qué significan estas metáforas en su obra? Pues, bueno, yo utilizo, hay cosas recurrentes en toda la idea del laberinto, la idea de los espejos es como la manera en la que nosotros nos vemos y nos ven los demás. Entonces hago una reflexión. Siempre los espejos salvajes era esa mirada, un poquito lo que hacía Platón, ¿no? Con la realidad de la caverna y lo que tú ves, ¿no? Las sombras y lo que tú ves, pues un poco los espejos salvajes es un poco también eso. Lo que tú ves y lo que está ahí detrás, ¿no? Detrás del espejo, ¿no? Que ese reflejo salvaje que nos devuelve, en el que te ves a ti mismo, ¿no? Y es una cosa, ¿no? A veces terrorífica, a veces maravillosa, ¿no? Pero siempre de cualquiera de las maneras salvaje. Y sí, bueno, pues la espada es la simbología de la lucha, de la búsqueda de la felicidad o de entender un poco el mundo, es un poco la espada, y de eso la espada rota es el ideal vencido, ¿no? La lucha rota, ¿no? Y bueno, pues indago mucho ahí, me aparece mucho. De hecho, hay gente que me lee. El otro día mandé para una antología en portugués que se llama 70 poemas para Adorno. Adorno era un filósofo alemán que dijo cuando pasó a Auschwitz que después de Auschwitz no podía haber poesía, entonces son 70 poemas para Adorno. Y de repente el antólogo, uno de los antólogos que no lo sabía, que me había pedido, dijo: esto es de Lur, simplemente sabiendo que había varias referencias sobre todo pues eso, el tema del espejo, del funcionamiento y de las espadas. Entonces tenía un poco eso. Pero hay muchas más metáforas en mí, mucho más simbología escondida, y sobre todo en la poesía es más clara, pero en la narrativa, que yo creo que escribo bastante mejor narrativa que poesía, porque la poesía es más difícil, es una cosa... Bueno, las dos cosas las hago medianamente bien, o las he hecho en su momento medianamente bien, pero en la narrativa está más intrínseco el símbolo, es más difícil captarlo, pero sí que está ahí. Y para aquellos que no le conozcan, ¿por qué libro deberían empezar y dónde los pueden encontrar? Pues bueno, en todas las librerías. Yo recomiendo que empiecen por Alucinario, que creo que es un libro que además está muy bien, además luego tiene un precio estupendo, vale 9,95, o sea que es un regalo, ¿sabes? Y creo que es un libro que tiene un poquito todo, tiene mucho humor, tiene muchísima emoción, luego mucha sorpresa, porque yo no creo en el cuento realista, sino que todos mis relatos son fantásticos, de literatura fantástica, pero tienen muchos conceptos filosóficos, ¿no? Aquí hay de todo, hay desde un pepito grillo, un loro pepito grillo, a un tipo que no habla nunca, otro que vive muy lento y que gracias a vivir lento vive muchos más años, porque tiene otro concepto del tiempo. Tiene muchas cosas que yo recomiendo a todos los usuarios y enamorados de Plataforma de Amor, que investiguen y que entren si quieren en mi mundo, y que yo encantado de... ¿Es página web? No, página web no, voy a ver si me construyo, porque tampoco esto del
pero bueno, me pueden mirar en internet, aunque tú no me has encontrado en ningún lado. Yo creo que sí estoy, ¿sabes? Así que nada. Pues muchas gracias por la Nada, entrevista. gracias a vosotras.